¿Cómo es posible el nacimiento de una iglesia? ¿Cómo es posible el nacimiento de una iglesia? Estamos en nuestra cuarta lección de doctrina bíblica y el título de la lección de hoy es ¿Cómo constituir una iglesia hoy? ¿Cómo constituir una iglesia hoy? Encontramos que el apóstol Pablo dirige la mayoría de sus cartas, en total son 13, y de las 13, 9 a iglesias. A la iglesia en Éfeso, la iglesia en Colosas, las iglesias en Galacia. Así que a la mayor parte de sus cartas están dirigidas a iglesias. Esto, mis queridos hermanos, nos debería de dar una pista. ¿Qué nos debería de dar? Una pista sobre la importancia que tiene para el Señor la iglesia, o sea, la asamblea de creyentes, la reunión de creyentes, el encuentro de los santos. He aquí entonces la importancia de que cualquiera que sea el número de creyentes en Jesucristo que se reúnan, se conviertan en iglesia. Entonces surge la pregunta, ¿cómo se constituye una iglesia? Vamos a abrir la palabra de Dios en Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 8, versículos del 1 al 8. Hechos 8, del 1 al 8. Y hago lectura en la palabra de Dios. Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban, y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas. Y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Aunque no se nos dice directamente de que a raíz de la muerte de Esteban hayan nacido iglesias, podemos suponer que nacieron iglesias
debido a la predicación, como leíamos ahí en el versículo 4, de los que se iban esparciendo. Los que se iban esparciendo iban predicando. ¿Qué iban haciendo? Predicando la buena noticia acerca de Jesús. A donde quiera, dice ahí el pasaje, que ellos se metían. Es importante que nosotros hablemos del nacimiento de la iglesia para poder hablar de la formación de una iglesia o de la constitución de una iglesia. Tenemos que hablar de su nacimiento, y el nacimiento de la iglesia es posible y solamente es posible a través de creyentes comprometidos con la predicación del Evangelio de Jesucristo. Solamente así nace y crece una iglesia. Entonces, vamos a hablar en este momento de la formación de una iglesia. La formación de una iglesia. Estamos en la lección 4. ¿Cómo constituir una iglesia hoy? Cuando los intereses del reino de Cristo, requieren la formación de una nueva iglesia, el modo acostumbrado de proceder sobre esto es así. Los hermanos y hermanas que se sienten llamados o que tienen el llamado para iniciar una nueva congregación, una nueva iglesia, obtienen cartas de despedida de la iglesia o de las iglesias a las que ellos pertenecen, con el propósito de entrar en la nueva organización. Es aconsejable de que ese propósito, el propósito de que están saliendo de una iglesia, es para dar inicio a una nueva iglesia. Entonces, en la carta se debe de establecer que dicha persona está dándose de baja en la membresía de X iglesia para dar inicio a una nueva congregación. Y estamos hablando de doctrina bautista, así es como se debe de hacer en una iglesia bautista. Usted se siente llamado a formar una iglesia, se acerca al liderazgo de la iglesia, al pastorado de la iglesia, expresa su inquietud, oran juntos, el Señor abre puertas y se procede entonces con este procedimiento. Va a haber una primera reunión de esas personas que componen ese equipo de plantación de iglesia. Es un equipo para plantar una nueva iglesia, para darle inicio a una nueva congregación. Entonces, en esa primera reunión, a una hora señalada, en un día determinado, se va a nombrar un moderador y un secretario pro tem. Eso quiere decir por un periodo de tiempo corto. ¿Ok? Por un periodo de tiempo corto. Esta reunión se abre con ejercicios de devocionales. Se reúnen una vez y se van a estar reuniendo regularmente. A veces se predica un sermón, especialmente cuando no se pretende tener un servicio de reconocimiento en el futuro cercano. Y al final del estudio vamos a hablar de lo que es un servicio de reconocimiento. La lectura de las Escrituras y la oración
deben considerarse indispensables. Esto quiere decir que la lectura de la palabra de Dios y la oración no pueden faltar en esa nueva iglesia que está naciendo. No debe de faltar en nuestras reuniones. La lectura de la palabra de Dios es necesaria, es fundamental en nuestras reuniones. Y también es importante que nos dediquemos a la oración, ¿ok? Entonces, estas dos son indispensables. Una vez que esto se lleva a cabo, en esta primera reunión se leen las cartas de dimisión y las partes interesadas, aquellos que forman parte de ese grupo de plantadores de iglesia, resuelven por voto solemne considerarse una iglesia independiente, porque así son las iglesias bautistas. Las iglesias bautistas son independientes y esa es una razón por la cual no somos una denominación. Usualmente las personas preguntan a qué denominación pertenece usted y nosotros contestamos, soy bautista. ¿Está bien la respuesta? Sin dar lujos de detalles, pero la realidad es que las iglesias bautistas no son una denominación porque no tenemos una jerarquía de mando. Nosotros no le reportamos a nadie más que al Señor. Nosotros no tenemos un consejo de ancianos arriba de nosotros, no tenemos un obispo, no tenemos nadie que mande. La iglesia se gobierna bajo la teocracia. El gobierno de la iglesia bautista es teocrático. ¿Cómo es el gobierno? Teocrático. Eso quiere decir que Dios manda. ¿Por qué? Porque la cabeza de la iglesia, ¿quién es? Es Cristo. La cabeza de la iglesia es Cristo. Entonces, en esa primera reunión se hacen estas cosas que he mencionado. También en esa primera reunión se adopta lo que se llama un pacto de iglesia. Nosotros tenemos un pacto de iglesia, se ha repartido en los boletines cuando hemos dado boletines. Se adopta lo que se llama un pacto de iglesia, así como también se adoptan los artículos de fe. Entonces, ¿cuáles son los dos elementos que adoptamos? Artículo de fe y El artículo de fe, bien. ¿Y el otro? Pacto de iglesia. Excelente, muy bueno. ¿Ok? Entonces, eso se adopta en esa primera reunión. Quiero hablar brevemente de lo que es el artículo de fe. Los artículos de fe no pretenden ser en ningún momento un sustituto de la palabra de Dios. En ningún momento. Ellos serán solamente una expresión de los puntos de vista de los miembros constituyentes en cuanto a las enseñanzas prominentes de las Escrituras. Antes de dar inicio a este estudio, entonábamos algunos de nuestros artículos de fe. ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue el himno que entonamos antes de dar inicio al estudio? ¿Ok? Entonces, ese himno contiene algunos de los más importantes de nuestros artículos de fe en relación a Dios, a Cristo, el Espíritu Santo y la iglesia. Eso es lo que más sobresalta.
Hay otros que de la misma manera han sido impresos cuando nosotros hemos distribuido nuestros boletines. Es muy importante para la paz, la eficiencia y la utilidad de una iglesia que haya entre sus miembros una armonía sustancial de sentimiento en cuanto a lo que se enseña en la Biblia. Entonces, estos artículos de fe básicamente lo que hacen es resaltar lo que nosotros creemos como iglesia a la luz de la palabra de Dios. Y nosotros podemos ir a las Escrituras para señalar que lo que forma parte de nuestros artículos de fe emana de la palabra de Dios. Pero como les decía, antes del estudio entonábamos ese himno que sobresalta lo más importante en relación a qué creemos en relación a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo y a la iglesia. Las diferencias de opinión sobre asuntos pequeños, a veces así considerados, a veces han ilustrado una verdad inspirada. Y lo que quiero decir con esto es que se encuentra en la palabra de Dios en Santiago capítulo 3, versículo 5b. Santiago 3, versículo 5b. Y escribe Santiago inspirado por el Espíritu Santo. Así también, una sola chispa puede incendiar todo un bosque. Entonces, básicamente los artículos de fe lo que hace es evitar que entre nosotros surjan desacuerdos en cuanto a qué creemos de la palabra de Dios. Entonces, si viene alguien de afuera, usted ya es parte del cuerpo local, viene alguien de afuera, se comparte con esa persona en qué creemos. Es más, así aparece en el boletín, cuando nosotros hemos impreso el boletín, en qué creemos. Esos son los artículos de fe. Y entonces ahí está una lista extensa de qué es lo que creemos a la luz de la palabra de Dios. Para evitar desacuerdos doctrinales. Cientos de iglesias, mis queridos hermanos, se habrían ahorrado un gran problema si hubieran recordado en el momento oportuno lo que leemos en Amós capítulo 3, versículo 3. Amós 3:3. Y es una pregunta corta, sencilla, pero poderosa. Y leo de la palabra de Dios. ¿Pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Si queremos llegar, tenemos que estar de acuerdo. ¿Cómo debemos de estar? De acuerdo. Es más, estamos hablando de la iglesia, ¿verdad? Pero este principio es aplicable al matrimonio. Si usted quiere que su matrimonio supere las crisis, si usted quiere que su matrimonio supere momentos difíciles, momentos de dificultad, de desacuerdo, pues hay que ponerse de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, se hunde el barco. Amós 3:3. Hay que ponerse de acuerdo. Por lo general, una iglesia en el momento de su constitución, en el momento en que se está formando, elige un nombre por el cual será designada y nombrada. Y en ese momento también esa iglesia, en el momento en que está siendo constituida, nombra a sus oficiales. ¿Qué nombra? A sus oficiales. Esto, sin embargo, no es indispensable. A veces es mejor, por razones de prudencia, aplazar la elección de dichos funcionarios. Entonces tenemos la formación de una iglesia bautista como resultado de que esté sucediendo lo que leemos en Hechos 8, del 1 al 8, que los creyentes están comprometidos
a la predicación del Evangelio por donde van, por donde se meten. Ahí van sembrando la semilla. Vamos a Colosenses capítulo 4, versículo 16, porque esto nos va a llevar al segundo punto que queremos tratar en relación a cómo constituir una iglesia hoy. Y en lo que se refiere a nosotros es una iglesia bautista. ¿Okay? Leo de la palabra de Dios en Colosenses 4, versículo 16. Una vez que hayan leído esta carta, este es Pablo escribiendo esto al finalizar la carta o epístola a la iglesia en Colosas. Le dice, una vez que hayan leído esta carta, pásenla a la iglesia en la Odisea para que ellos también puedan leerla. Y ustedes deberían leer la carta que les escribí a ellos. Entonces, vemos que Pablo le pide a los creyentes de la iglesia en Colosas que transfieran esa carta a los creyentes de la iglesia en la Odisea y le dice, y de paso le piden la carta que yo les envié a ellos para que se la den a ustedes y ustedes también hagan lectura de esa carta en sus iglesias, en su iglesia. ¿Okay? Entonces, lo que podemos ver aquí es que existía ya desde aquel momento el reconocimiento de iglesias. Se reconocían unas a otras en el ámbito fraterno, como fraternidad. Entonces se intercambiaban las cartas entre ellos. Entonces ese es el segundo punto que quiero tratar en relación a cómo constituir una iglesia hoy. ¿Okay? Reconocimiento de iglesia. Reconocimiento de iglesia. Esto es algo que no se le debe dar la misma importancia como al momento en el cual se está constituyendo una iglesia. No es necesario ser reconocidos por otras iglesias para que la organización de una iglesia local independiente tenga validez. No es necesario. Pero, aún así, aunque no es necesario, vamos a hablar de algunas ventajas que se derivan de un adecuado reconocimiento. Entonces, no debemos de tomar esto a la ligera. Es algo que tiene importancia, pero no es más importante que reconocer la constitución de una iglesia. Número uno, primero, agrega mucho a la influencia de una nueva iglesia el ser respaldado cordialmente y bienvenido a la hermandad de iglesias. Cuando nació Punto Sur, Iglesia Bautista Punto Sur, fue reconocida a nivel de asociación, a nivel de Estado. ¿Okay? La Asociación de Iglesias Bautistas Locales nos dieron la bienvenida y la Convención Estatal nos dio la bienvenida. ¿Okay? Entonces, eso es de influencia, tener ese reconocimiento. Número dos, esto generalmente lo hace un consejo de reconocimiento compuesto por otros pastores y otras personas de las iglesias vecinas. ¿Okay? Y eso es lo que nosotros experimentamos en el año 2004, ¿okay? Fue 2005. Las iglesias de la asociación, iglesias vecinas en esta ciudad y en otras ciudades del área se juntaron y nos reconocieron, nos recibieron en la membresía de su asociación. Nosotros somos miembros, Punto Sur,
Iglesia Bautista Punto Sur es miembro de la Asociación Bautista de Harmony, ¿okay? Y somos miembros de la Convención Bautista del Sur del estado de la Florida y somos miembros de la Convención Bautista Nacional, a nivel nacional en los Estados Unidos, ¿okay? Existimos dentro de estas entidades. A veces, número 3, a veces los concilios examinan muy de cerca los hechos relacionados con la formación de nuevas iglesias. Hay iglesias que lamentablemente son el producto de una división. Gente que se molestó, agarró sus matules, sus chunches, sus maletas, se fueron y entonces abren una taquería en la esquina que está disponible, que está libre, ¿ok? Por eso decíamos al comienzo que la manera correcta de hacer esto es pidiendo una carta a la iglesia donde uno es miembro, que le da de baja y le da de baja porque se está yendo como plantador de iglesia a otro lugar. Entonces, hay concilios que examinan de cerca los hechos relacionados con la formación de nuevas iglesias, examinan los artículos de fe para asegurarse que están de acuerdo, que están en línea con lo que creen los bautistas. Ahora es importante que hablemos, y vamos a estar hablando de esto a medida que vamos avanzando en nuestro estudio durante el año, que hablemos en qué creen los bautistas. Usted se congrega en Iglesia Bautista Punto Sur, usted es bautista. Usted es bautista. Si el que se congrega en Iglesia La Victoria de Cristo, Iglesia Metodista, es metodista. Cada quien pertenece a la denominación donde se congrega fielmente, no regularmente, fielmente, ¿ok? Fielmente. Y cuando hablamos de congregarnos fielmente es estar en todos los servicios que esa iglesia ofrece a su membresía. No es nada más de Pascuas a San Juan, como dicen por ahí. No, es fielmente en las reuniones. Por lo general, estos concilios quedan satisfechos y no hacen ninguna investigación especial. Honestamente, cuando Iglesia Bautista Punto Sur tuvo sus comienzos, tuvo sus inicios, lo hicimos bajo la sombría de la Asociación Bautista de Harmony en la primera Iglesia Bautista del pueblo. Entonces nosotros no atravesamos por ninguna forma de cuestionamiento. Tengo entendido que el pastor Nicolás en México tampoco, pero el pastor Nicolás sí ha estado, sí ha formado, ha sido parte cuando van a dar inicio a una nueva iglesia allá en México, en el área que pertenece a la iglesia que él pastorea. Sí lo llaman a él y se reúnen los pastores y cuestionan no solamente al pastor, sino que cuestionan a la iglesia y les hacen una serie de preguntas. El pastor Nicolás me ha contado y son rígidos, son severos. Así que depende del trasfondo que la iglesia pueda tener. Número 4, vamos a hablar de los servicios de reconocimiento. Los servicios de reconocimiento generalmente abarcan la lectura de las escrituras, la oración, hay un mensaje bíblico, se estrechan la mano de fraternidad y hay una encomienda, hay un reto, un desafío para la iglesia que se está organizando. Entonces es un culto bien organizado en ese momento. Como les decía al comienzo del estudio, el nacimiento y crecimiento de una iglesia es posible
a través de la predicación del Evangelio. Por eso yo tengo que preguntarle a usted, ¿ha confiado usted en Jesucristo como su único Salvador? Y esa pregunta es una pregunta que nosotros tenemos que hacerla a cualquiera con el cual tenemos un encuentro en la calle y se nos presenta como cristiano. Se nos presenta como, yo voy a la iglesia también. Entonces, nosotros debemos de confirmar a esa persona en la fe. ¿Ha usted confiado en Jesucristo como su único Salvador? Sí, como no. Si usted muriera hoy, ¿dónde pasaría la eternidad? Bueno, si guardo los mandamientos, si soy fiel en la iglesia, si predico la Biblia, entonces voy al cielo. Ya sabemos por dónde va la cosa ahí, ¿verdad? Ya sabemos, con esa clase de respuesta, sabemos que esa persona no ha confiado en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Entonces tenemos que presentar el Evangelio, porque el apóstol Pablo escribe en Efesios 2, versículos 8 y 9. Efesios 2, versos 8 y 9. Por gracia eres salvo por medio de la fe, no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación no es por obra, la salvación no es por ser fiel a la iglesia, por predicar de la Biblia. No, la salvación no es algo que nosotros nos la ganamos. No. La salvación es acto de Dios a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, si no ha confiado en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, es importante que se detenga a meditar sobre el verdadero significado del nacimiento, de la muerte y de la resurrección de Cristo. Porque para eso nació Cristo, para eso murió Cristo y para eso resucitó Cristo, para salvarle, para darle la promesa de la vida eterna, para garantizarle que usted va a estar, si usted cree únicamente en Él. Es importante que animemos a la persona, y yo le animo, si usted no lo ha hecho, a que usted le pida a Dios que le dé un corazón arrepentido. El hombre necesita arrepentirse de sus pecados. ¿Qué necesita el hombre? Arrepentirse de sus pecados. Pídale a Dios que le dé un corazón arrepentido para que así pueda volverse a Él en la fe de Jesucristo. Como creyente en Jesucristo es necesario dar pasos de acción. ¿Cuántos creyentes en Cristo hay aquí? Amén. Entonces es necesario dar pasos de acción. ¿Qué quiere decir esto? Que con el conocimiento adquirido usted va a actuar. No nos sirve de mucho, es bueno, pero no nos sirve de mucho si nosotros engavetamos esto, si nosotros tiramos esto al olvido. Tenemos que llevarlo a la práctica. El primer paso de acción, comprométase a vivir por los intereses del reino de Dios. Comprométase a vivir por los intereses del reino de Dios. Es evidente para mí, queridos amigos y hermanos, que ustedes están aquí porque están comprometidos con los intereses del reino de Dios. Si no estuvieran aquí. Hay unos que no están aquí porque están enfermos. Oremos por ellos, para que el Señor les restaure la salud. Hay otros que no están aquí porque están siendo indiferentes a la iglesia y al Señor de la iglesia. Entonces, han roto su compromiso de vivir para los intereses del reino de Dios. Y eso es algo que lo tenemos que renovar todos los días. Número dos, segundo paso de acción, medite, mi hermano, medite, mi hermana, en el privilegio y en las responsabilidades que Dios le ha conferido, le ha dado a usted, le ha transmitido a usted al pertenecer a su iglesia, a la iglesia de Dios.
a la iglesia que Cristo compró con su preciosa sangre. Quiero invitarle a que en este momento usted cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos a tener un momento de oración. Ojos cerrados, rostro inclinado.